Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, Buenas profe. tardes, profe. Buenas. Buenas tardes. Disculpen ahí la demora. Bueno, vamos a hacer dos cosas hoy. Lo más importante es terminar la clase con la materia. Viene el tema de ondas. Y después de eso, pues, o podemos hacerlo antes, les voy a hablar un poquillo acerca del examen que es este jueves. Y bueno, también de hecho quisiera ver algunas de las consultas que tengan pendientes. Entonces, comencemos para terminar la materia pendiente y luego hablamos los detalles del examen porque estoy seguro que va a haber gente que está un poco tarde o no ha llegado a la sesión. Ya ven la presentación, ¿verdad? Sí. Ok. Este tema de ondas y sonido es muy bonito, es muy interesante. No sé si hay alguna consulta conceptual hasta ahora. Profe, ahí en la diferencia de la longitudinal y la transversal, es que no me quedó como muy clara. Bueno, ahí hablaba un poco de como el ejemplo de las olas, pero Ujú. Sí, no logré como, no sé, como sí, ver el movimiento de la, imaginárselo, claro. sí, como imaginármelo, digamos. Es que, digamos, aquí está como un ejemplo, pero no sé si esto se refiere a la transversal y la otra a la longitudinal. Sí, O esto, o sea, nada más sí, venía aquí como entiendo, la entiendo. diferencia. Ok, muy sencillo. Las transversales se ven, por ejemplo, como las olas del mar. Eso serían las transversales, que son como aquí a la derecha. Las olas del mar, digamos que van oscilando hacia arriba y hacia abajo, pero se mueven en dirección hacia la playa, en este caso como hacia la derecha. Esas son ondas transversales, oscilan en una dirección, pero se desplazan en otra. Y una longitudinal, si tal vez el dibujo no ayuda como para entenderlo, pero una longitudinal sería, por ejemplo, como, no sé si ha visto esos resortitos grandes que uno agarra con las manos, los estira, lo comprime, lo puede tirar por unas gradas, cosas así, de ese tipo de resortes. ¿Sí? Entonces, cuando los resortes de ese tipo se comprimen o se estiran, esa compresión o lo que se estira va en la misma dirección del desplazamiento. Esa sería una onda longitudinal. Usted comprime o estira en la misma dirección donde se está desplazando. Pero en las que son transversales, se comprime o se estira, está bien. Pero la oscilación va, digamos, para arriba y para abajo, mientras que se desplaza para la derecha o para la izquierda. La mayoría de las ondas, de hecho, que podemos imaginarnos fácilmente son transversales. Las longitudinales no son tan fáciles de imaginar. Entonces, para eso necesitamos algo como uno de esos resortitos que uno estira y encoge. Eh, Voy a abrir un toquecito de la pizarra para que sea un poco más sencillo. Ok. Dana, la escucho. Profe, buenas tardes. Ahí la longitudinal sería la que se está moviendo solo en una dirección, ¿verdad? Sí, una longitudinal sería algo así como esto. Y sigue. Entonces, si ustedes le ponen atención, este resorte va oscilando como para allá. Bueno, se va curvando un poquito la oscilación. Pero a la vez él se desplaza en esa misma dirección. La oscilación y el desplazamiento van en la misma dirección. Mientras que una transversal hace algo como esto. Más o menos así. Esta sería entonces longitudinal y la otra sería transversal. Para efectos prácticos, lo que es más importante de estas dos es que, por ejemplo, las transversales, estas de acá, son básicamente ondas electromagnéticas. O, para más o menos entender el movimiento, sería como las olas del mar. Pero el sonido y otras ondas mecánicas son longitudinales.
como las de los sismos, los terremotos, o todo lo que podemos escuchar es longitudinal. Más importante que entender el fenómeno como tal, porque en realidad nunca lo vamos a poder ver, a excepción, digamos, de las olas del mar, que sí se pueden ver. La mayoría de las otras ondas no se pueden ver, solo se pueden percibir con algún sensor o con los oídos, pero no podemos verlas directamente con nuestros ojos. Entonces, lo más importante es, más que todo, es cuáles ondas son tipo transversal y cuáles son longitudinales. Repito, el sonido es una longitudinal, pero la luz visible o las ondas electromagnéticas más bien son transversales. Eso es lo más importante. Y después, que repito, en las transversales, pues la oscilación va para arriba o va para abajo, pero la onda se va desplazando de forma perpendicular. Por eso esto es transversal. Mientras que las longitudinales tienen desplazamiento en la misma dirección donde van oscilando. Ok, profe. ¿Algo más? Profe, Ajá. en esa misma diapositiva, entonces la imagen de la izquierda es la transversal y la de la derecha es la longitudinal. Sí, esta de la izquierda, que está aquí, sería la transversal, porque vean que la onda se va moviendo como hacia la derecha, aquí dice V, hacia la derecha, pero la oscilación va para arriba. Y esta otra sería longitudinal, la de la derecha. Porque Ok, usted está comprimiendo para la derecha y la onda también se desplaza hacia la derecha. Se comprime y se desplaza en la misma dirección. ok, listo. Gracias, profe. Con gusto. ¿Algo más? Incluso cuando definimos esto de la amplitud del valle, las crestas, perdón, y la longitud de onda, nosotros definimos estos parámetros o estos conceptos basándonos en un dibujo de ondas transversales, porque las ondas transversales son un poco más fáciles de entender. Esta parte del video de gating respiratorio es que, bueno, les acabo de mandar ahí el video al grupo. Pueden verle un toquecillo, por favor. Ese video, bueno, se los acabo de enviar ahí al grupo de WhatsApp. Después lo voy a subir para poder cargarlo directamente y verlo desde acá. Pero lo que tenemos que ver de ese video es que es una oscilación. Todas las ondas son oscilaciones, aunque no todas las oscilaciones son ondas. Esa oscilación es un paciente que uno coloca y que tiene algún tumor o algún cáncer en una zona que se puede mover por culpa de la respiración. Por ejemplo, cuando hay algún cáncer de mama, cáncer de esófago, cáncer en el corazón, cualquier tipo de cáncer o en general, digamos, neoplasia que se ubique en la zona del tórax va a desplazarse mucho cuando haya movimientos de respiración. Entonces, en el video lo que yo les estoy mostrando es que uno puede analizar el patrón de respiración de un paciente para saber cuánto se van a mover los órganos y enviar radiación solamente en las zonas donde conocemos más precisamente la ubicación de esos órganos. Por eso, cuando uno analiza el movimiento de respiración del paciente, de inspiración y de expiración, se puede analizar que en algunas zonas la respiración hace que la posición de los órganos sea más estable. En el video que yo les mandé, ven las franjas amarillas, las franjas verticales amarillas. A ver, ¿están viendo el video o ya lo vieron al menos? Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. En este momento yo no les estoy mostrando ningún paciente, solamente les estoy mostrando el análisis de la oscilación de la respiración que nosotros le vamos a hacer a los pacientes. Hasta el momento esta técnica no se está implementando en el país, pero vamos a comenzar a implementarla pronto. Solo que para que comenzar a implementar la técnica con pacientes reales, primero tenemos que hacer simulación con otros objetos y detectores que básicamente se comportan como si fuera un paciente real. Entonces, después de analizar el patrón de respiración del paciente y hacerle la simulación, nosotros conocemos en cuáles zonas
es mejor irradiar o en cuáles fases de la respiración es mejor irradiar, porque dependiendo de la fase vamos a conocer dónde se ubican los órganos. Entonces, en ese videíto, en las zonas amarillas es donde vamos a enviar radiación, y de hecho esas zonas amarillas se corresponden en gran medida con la fase de expiración, que es cuando soltamos el aire. En esa fase de soltar el aire, entre mantenerlo y soltarlo, básicamente, los órganos tienen una posición un poco más estable. Y por eso ahí conocemos esa posición y damos radiación en esa posición para solamente irradiar la zona tumoral y no irradiar los órganos cercanos. Esa es una de las miles de aplicaciones que tienen las ondas. Cualquier otra consulta que tengan con respecto al video, pues me la pueden hacer después. Profe, Ajá. entonces en este momento, ¿cuál técnica utilizan para irradiar a los pacientes? No utilizamos esas técnicas como tal. En el mejor de los escenarios, lo que podemos hacer es decirle a la paciente, mantenga la respiración un ratito, damos el haz de radiación y luego la dejamos que siga respirando. Eso es lo que hacemos actualmente, como para hacerlo un poco más preciso. Como les digo, en realidad esta parte, digamos, la fase de respiración no afecta a todos los órganos del cuerpo, solo algunos que se pueden desplazar un poco cuando el paciente está acostado. Pero cuando es así, lo que podemos hacer mejor hasta el momento es decirle, mantenga la respiración y enviamos el haz de radiación que dura pocos segundos en ese momento. Ya pronto que podamos implementar esta otra técnica, vamos a poder hacer esto automáticamente. Primero medimos el patrón de respiración del paciente, le decimos, acuéstese acá, respire normalmente como usted lo hace ya todo el tiempo. Y después de eso, nosotros grabamos ese patrón de respiración y lo llevamos al acelerador para darle radiación solamente en esa zona. Pero en resumen, por ahora lo que hacemos es decirle, por favor, no respire, y enviamos el haz de radiación. Luego respire normalmente, y luego mantenga la respiración y enviamos el haz de radiación, y así sucesivamente. Eso es lo que hacemos por ahora. ¿Quedó claro? Profe, Ajá. Muchas gracias. Con mucho eh, gusto. en esos, digamos, se me ocurre que cuando ustedes aplican eso, como cuál es la longitud que tienen esos rayos de onda. Uy, Es muy, eso muy, muy, muy pequeña. súper pequeña, es un súper pequeña, y eso lo vamos a ver al final del curso, en la parte más linda, que es la parte de radiaciones. Estas ondas que estamos viendo hasta ahorita, que son ondas mecánicas, no son ondas electromagnéticas, y esto es importante. Aquí yo les definí la diferencia. Las ondas mecánicas necesitan un material para poder propagarse, como el sonido, las olas del mar y las ondas sísmicas. Pero las ondas electromagnéticas, que vamos a verlas al puro final, no necesitan un material para transportarse, se pueden transportar incluso en el vacío. La luz visible, las microondas, los rayos X o los rayos gamma, estos son los que utilizamos para los tratamientos contra el cáncer. Son ondas electromagnéticas porque no necesitan un medio para transportarse. Pero además de eso, tienen una longitud de onda súper pequeña, demasiado pequeña. Entre más pequeña es la longitud de onda, más energía tiene esa onda. Y eso lo vamos a ver más adelante, pero en concreto, respondiendo a su pregunta, la longitud de onda es súper pequeña, del orden de los femtómetros o picómetros. O sea, 10 a la menos 12 metros, incluso 10 a la menos 15 metros. Son del tamaño de los átomos. Por ahí andan esas longitudes. ¿Quedó claro? Ok, profe, muchas gracias, sí. Con mucho gusto. ¿Algo más? Esta parte es muy importante por si acaso. Y bueno, estas son las ecuaciones que vamos a utilizar para hacer las mediciones de ondas. Es importante lo que les menciono por aquí, que el sonido se desplaza diferente dependiendo de la sustancia donde se encuentre. Si está en el aire, si está en el agua o si está en un sólido, la longitud del, la velocidad del sonido cambia. E incluso si estamos en el aire, dependiendo de la temperatura también. Entonces, la velocidad del sonido cambia, no solo dependiendo del medio donde se está transportando, sino también dependiendo de la temperatura. Entre más caliente está la sustancia, más rápido se propaga el sonido. Y bueno, esta ecuación dice que la velocidad del sonido se puede calcular así. La frecuencia que tenga esa onda multiplicada por la longitud de onda. A ver, ¿cuáles eran las unidades de la frecuencia? Hertz.
Sí, exacto. Y las de lambda, lambda es la longitud de onda, que se mide en metros, por supuesto. Este ejercicio número 1 lo hicieron. Sí, profe. Ok, ¿alguien tiene levantada la mano? Dana. Profe, bueno, yo lo había levantado, pero no sé si era la de Dana. Bueno, no importa. No, profe, es que no la bajé, lo lamento. Ah, ok. Profe, yo tengo una pregunta. Eh, es que no lograba razonar por qué digamos, hay una mayor velocidad en agua que en aire. Porque el agua, los líquidos, tienen sus moléculas un poco más cerca que las moléculas cuando algo está en forma gaseosa. No solo por la cercanía de las moléculas, sino también por algo que se llama módulo de compresibilidad, que tiene que ver con qué tan fácil o qué tan difícil es comprimir algo. El aire se comprime muy fácil, el agua no se comprime tan fácil. Y una de las razones por las que el agua o los líquidos en general no se comprimen tan fácil es porque ya de por sí sus moléculas están bastante cerca. Como esas moléculas en el agua están bastante cerca, y eso lo vamos a ver después en el tema de termodinámica, y también en el tema de fluidos que comenzamos la otra semana, bueno, como las moléculas están bastante cerca, permiten que la onda pueda oscilar más fácilmente. Porque recuerden que para que una onda pueda transmitirse y ser escuchada, es necesario un medio, una sustancia para transportarse. Si las moléculas de esa sustancia están bastante cerca entre sí, entonces se escucha más fácil. Por ejemplo, en los sólidos, las moléculas todavía están muchísimo más cerca. Están prácticamente fijas y súper cerca entre sí. Entonces, por eso es que incluso en los sólidos viaja todavía más rápido. En general, en el aire o en los gases, viaja un poco más lento. Luego, en los líquidos viaja más rápido y en los sólidos viaja súper rápido, precisamente por la cercanía de las moléculas. En el aire las moléculas están más alejadas, en los líquidos están un poco más cerca y en los sólidos están muchísimo más cerca. Listo, gracias, profe. Con mucho gusto. A ver, aquí me está escribiendo Kenji por el chat y dice que si vi el video de la explosión del volcán de la isla de Tonga. Y no, no lo he visto, solamente sé que hizo explosión, pero no he visto el video. Dice que el sonido tardó en llegar a las islas aledañas y fue bastante interesante. Sí, Kenji o Kenli, ¿cómo se dice? Kenji. Bueno, Kenji, sí, el detalle es ese, que lo que uno ve viaja a la velocidad de la luz, que es casi instantánea, no es instantánea, pero es lo más rápido que existe. Así que uno casi que ve las cosas de forma prácticamente instantánea, pero el sonido no, el sonido tarda en llegar. En general el sonido viaja más o menos a esta rapidez en el aire, más o menos a 343 metros por segundo. Entonces, si algo está demasiado, demasiado lejos, pues por supuesto que va a tardar cierto tiempo en llegar hasta donde está uno, ¿verdad? En general, de hecho, por ejemplo, si usted escucha un trueno de un rayo, de un relámpago, uno puede ver la luz prácticamente de forma instantánea, pero a veces, bueno, de hecho no a veces, prácticamente siempre el sonido tarda bastante en llegar hasta nosotros. En general, el aire viaja como a esta rapidez, más o menos como a 350 metros por segundo. Entonces, de ahí, si algo se ve instantáneamente, pero por ejemplo, usted lo escucha hasta 3 segundos después, uno puede hacerle cálculo más o menos de dónde se ubica esa cosa. 3 segundos después, ¿cuánta distancia habría recorrido este sonido? Suponiendo que viaja a 343 metros por segundo. Esto es una situación hipotética, pero es para que se entienda. Como por ejemplo cuando uno ve los aviones en un lugar, pero los escucha en otro lugar. Es porque uno los ve prácticamente de forma instantánea, pero los escucha de ahí tarde, porque el sonido viene de camino. Entonces, solo para hacer una estimación rápida, en 3 segundos, calculen cuánta distancia habría recorrido el sonido, suponiendo que viaja a esta velocidad, a 343 metros por segundo. ¿Cuánta distancia ha recorrido el sonido entonces? 1029 metros. Sí, que es 343 multiplicado por 3, ¿verdad? 1029 metros, que es básicamente 1000 metros, que es básicamente 1 kilómetro.
Entonces, para que tengan una idea ahí más o menos cercana, si usted escucha algo 3 segundos después, significa que la fuente de sonido de ese algo estaba más o menos a 1 kilómetro de distancia. Eso se puede aplicar bastante bien, por ejemplo, para los truenos y los relámpagos. Los truenos son la parte que uno escucha. El rayo es como lo que cae y el relámpago es el destello de luz. Entonces, si uno escucha un rayo más o menos 3 segundos después de que cayó, significa que cayó más o menos a 1 kilómetro de distancia. Algo parecido pasó con el fenómeno de la isla de Tonga que está mencionando la compañera. Tal vez se vio casi que de forma automática, pero el sonido llega tiempo después. ¿Cuánto tiempo después? Bueno, podríamos calcularlo utilizando esta tabla, ¿verdad? ¿Quedó claro, Kenji? Sí, profe, gracias. Ok, bueno, las notas musicales como do, re, mi, fa, sol, la y si, todas las demás, todas esas notas que se utilizan pues para cantar, para hacer música, ya casi no se hace música, solo pseudo música, pero cuando se hacía música de verdad, se utilizaba mucho esto, las notas musicales. Y todas las notas musicales tienen cierta frecuencia. La nota la, se le llama como la central, o así le llaman los músicos, esta nota la tiene 440 Hz. Lo que esto significa es que vibra 440 veces cada segundo. Esta nota que se llama la, do, re, mi, fa, sol y también si, todas tienen una frecuencia en específico, dependiendo de si están, digamos, en el centro, por así decirlo, o si es un bemol, o si más bien se va más arriba en la escala diatónica, ¿verdad? Pero todas tienen cierta frecuencia. Algunas de esas frecuencias se pueden escuchar y otras no. Por eso más adelante hablamos de los ultrasonidos y también de los infrasonidos. Pero al menos estas, como la que tiene 440 Hz, sí puede ser escuchada por un ser humano. Ok, este otro, el número 2, ¿quieren que lo haga? Sí, profe. Sí, profe, por favor. Ya ven la pizarra, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Ok, entonces el detalle aquí es que el submarino está supuestamente a 65 metros de profundidad y emite una onda sonar. Dice que la onda sonar es sónica. ¿Qué significa sónica? Bueno, primero, ¿qué es un sonar? Una onda de sonar. ¿Qué significa que sea una onda de sonar? ¿De sonido? Sí, que emite un sonido. Ok, una onda de sonar es cualquier tipo de onda mecánica que se utiliza para poder detectar objetos. Eso es una onda de sonar o un sonar. Lo usan los submarinos, incluso lo utilizan algunos aviones, especialmente de forma bélica, para la guerra y así. Entonces, eso es un sonar. Utilizar ondas mecánicas, específicamente pueden ser ondas de sonido o puede ser que no sean sónicas, para encontrar la posición de otros objetos. Si aquí dice sónica, significa que es un sonido que se puede escuchar por el ser humano. Si dijera infrasónica o ultrasónica, no se pueden escuchar por el ser humano. Entonces, esta es una onda de sonar para ubicar cosas que es sónica, que se puede escuchar, o que al menos los seres humanos la pueden escuchar. Dice que está a 65 metros de profundidad. Entonces, es como que más o menos aquí esté el nivel del agua del mar. Digamos que como por acá está el submarino. Y por aquí en alguna parte está el suelo. Digamos que por acá está el suelo, más o menos. Entonces, esto emite una onda de sonar que es sónica. Entonces, esa onda viene por acá y choca contra el suelo. Y después de chocar contra el suelo, regresa. Regresa al submarino. Entonces, la idea con esto es ubicar las cosas que estén aquí en el suelo marino, o al menos, en este caso, determinar la profundidad. Entonces, dice el ejercicio que, a ver, ¿qué están viendo ahorita? ¿La presentación o la pizarra? La pizarra, ¿verdad? Pizarra. Garra, profe. Ok, bueno, pero el ejercicio dice que el submarino está a 65 metros de profundidad.
La onda se refleja en el fondo y regresa al submarino 0,86 segundos después. La pregunta es, ¿qué profundidad tiene el océano en ese punto? Entonces, nos están preguntando por la profundidad del océano. ¿Qué sería la profundidad del océano? Bueno, la profundidad del océano sería desde aquí, desde la superficie, hasta acá. Todo eso que está ahí. Bueno, un poquillo más arriba, tal vez, como por aquí. Entonces, nos están preguntando por toda esta profundidad de acá. Puedo llamarle, no sé, llamémosle Z. Z sería toda la profundidad, o llamémosle, no sé, H. Esto es lo que estamos buscando. ¿Cuáles son los datos que tenemos por acá? Tenemos que el submarino está a 65 metros de profundidad. Entonces, en realidad, nosotros tenemos esta parte, desde aquí hasta acá, hay 65 metros. Y nos piden toda H. ¿Cómo podríamos encontrar H? Bueno, si nosotros tuviésemos esta parte, desde acá, desde donde está el submarino hasta el suelo, llamémosle, no sé, Y, o llamémosle X, como quieran. Si tuviéramos esta parte de aquí, se lo sumamos a 65 y ya tenemos H. La pregunta es, ¿cómo podemos encontrar esta X? Con la fórmula de velocidad es igual a distancia entre tiempo. Sí, claro, ¿verdad? Cuando la velocidad es constante, la velocidad simplemente es la distancia entre el tiempo. ¿Y cuánto valdría este tiempo? 0,86 segundos. A ver, según lo que dice el ejercicio, Yo lo haría la mitad porque Sí, la fue y mitad. volvió. exacto, dice que la onda se refleja en el fondo y vuelve al submarino 0,86 segundos después. Entonces, 0,86 segundos sería el tiempo que tarda la onda viniendo y regresando. Pero X es solamente la distancia en ir o solamente la distancia en regresar. Es la misma distancia. Pero no podemos utilizar ir y regresar porque haríamos el doble de la distancia X. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a utilizar? 0,43. 0,43, que es solamente el tiempo en ir, o sea, la mitad del tiempo. 0,43 segundos. Entonces, con este tiempo y con esta ecuación, bueno, X sería igual a la velocidad por el tiempo. ¿Cuánto me da esa distancia X? Primero, ¿qué velocidad utilizamos? 36 y hay que sumarle el 60. A ver, ¿cuál sería la velocidad que utilizamos en este caso? Sería, 1480 ajá, metros por segundo. muy bien, la velocidad del sonido en el agua, y para eso está esta tabla que está aquí. Sería 1480 metros por segundo. Entonces, la velocidad del sonido en el agua, o sea, la velocidad de esta onda sónica son 1480 metros por segundo. Utilizamos esa velocidad. Entonces, 1480 multiplicado por los 43 segundos. ¿Cuánto da X entonces? A mí me dio 636. 636 X. Ujú. Profe, es 0,43 los segundos. Sí, gracias. 0,43. Bueno, ¿cuánto da todo esto? 600. 636 me dio a mí. Luego, 636 metros. Eso sería X, entonces, esta parte. Así que H, ¿cuánto sería H? Bueno, 636 más 65. Y eso da, 701. ok, 701 metros. Entonces, esa sería la profundidad que tiene el mar aquí, en ese punto. Bueno, luego pasamos a la frecuencia del sonido. Aquí le menciono otra vez lo de las notas musicales. Por acá hablamos de los ultrasonidos y de los infrasonidos. En resumen, ¿verdad? Lo que está por encima de 20 kilohertz, o sea, de 20.000 hertz, son ultrasonidos. Los humanos no podemos escucharlas. Y las que están por debajo de los 20 hertz
son infrasonidos. Tampoco los podemos escuchar, aunque sí hay aparatos que los pueden detectar, ¿verdad? Y algunos animales, los perros, los gatos, elefantes, pájaros y demás, sí tienen la capacidad de percibirlas. Bueno, les había dejado ese video por ahí. Recuerden, chicos, ver todos los videos que les dejo. Y pasamos a la intensidad del sonido y el nivel de intensidad del sonido. Recuerden que el nivel de intensidad de sonido no es lo mismo que la intensidad de sonido. Se parecen, pero no son iguales. La intensidad es la I y es simplemente la potencia entre 4pi por R al cuadrado. Y se mide en watts por metro cuadrado. Esas son las unidades. Pero el nivel de intensidad es otra cosa. Es una escala hecha para los seres humanos. Es una escala logarítmica. Y las unidades del nivel de intensidad son beta. Bueno, decibeles que se representan como una beta, por si acaso. A veces usamos decibeles, aunque oficialmente se llaman beles o belios, como le quieran llamar. Oficialmente son los belios, pero como les digo, para que la escala sea un poco más fácil de entender, se utilizan decibeles o decibelios, que es lo mismo. Y para calcularlos utilizamos esta formulilla, que es muy fácil. 10 veces el logaritmo en base 10 de la intensidad entre I sub 0, donde I sub 0 es lo menos que puede escuchar un ser humano sano. Y les había dejado este ejercicio que estaba por aquí, entonces vamos a hacerlo rápidamente. Chicos, ¿alguien puede leerme el ejercicio en voz alta, por favor? Si quieres Yo lo yo puedo puedo. hacer si quieren. Ah, bueno. Dele, dele. Bueno, un rockero se coloca a 4 metros de los parlantes en un concierto de Metallica y percibe un nivel de intensidad de 100 decibeles. ¿Cuál es la intensidad de sonido que recibe su cuerpo? Ok, perfecto. Entonces, anotemos los datos, como siempre. ¿Algunos datos que tengan por ahí? Datos importantes. Que está a 4 metros de los parlantes. Ok, entonces esa es la distancia. La distancia es R. R minúscula, 4 metros. ¿Qué más tenemos? Los 100 decibeles. 100 decibeles es beta, el nivel de intensidad. 100 decibeles. ¿Y qué más? Y 0, que lo tenemos siempre. Sí, exacto. Y 0 siempre lo tenemos. ¿Cuánto vale? 10 a la menos 12, creo que era. Sí, 10 a la Watts menos 12. por metro cuadrado. Ok, excelente. Ok, en la A entonces nos piden encontrar la intensidad de sonido. La intensidad es I. ¿Y cómo encontramos I? Se despeja la fórmula, profe. I es 10 veces el logaritmo de, bueno, a ver, pongamos beta. Ya les voy a decir por qué. Beta es igual a 10 veces el logaritmo de I entre I sub 0. El detalle es que está la fórmula para beta, no para I, aunque la I también está por aquí. Entonces, lo que debemos hacer para encontrar I, recuerden que esta I se llama intensidad y no la confundan con nivel de intensidad. Entonces, de alguna manera, como menciona la compañera, tenemos que despejar la intensidad de acá, de esta ecuación. Porque beta sí lo tenemos, beta vale 100. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Beta, bueno, colocamos el valor de beta, que es 100. 100 sería igual a 10 veces el logaritmo de I entre I sub 0. Y de aquí vamos a despejar este valor de I. Recuerden que cuando los logaritmos no traen la base, automáticamente hay que entender que esta base es 10. Entonces vamos a hacer algunos despejes por acá. Hago 100 dividido entre 10. Y esto es igual al logaritmo de I entre I sub 0. Recuerden que andamos buscando despejar esta I que está acá. Y 100 entre 10, bueno, es 10. Entonces 10 es igual al logaritmo de I entre I sub 0. Y bueno, recordando las propiedades básicas de los logaritmos, cuando uno tiene un logaritmo, por ejemplo este que tiene base 10, la propiedad más básica de los logaritmos, aquí nada más haciendo un recordatorio, si usted tiene, por ejemplo, un logaritmo
de X en base Y es igual a C, no sé, una cosa así. Ustedes saben que un logaritmo puede transformarse en una potencia. Entonces, simplemente lo que dice es que este número elevado a este número me tiene que dar este número. O sea, Y elevado a la C me tiene que dar X. Esta es la propiedad más básica de los logaritmos. Aplicando eso a esta ecuación de acá, vamos a despejar esto que está aquí. Entonces, en esa ecuación dice que 10, este número de aquí, elevado a este número de aquí, ¿qué me tiene que dar? Este número de aquí. De hecho, voy a mantener los colores. Entonces tengo que 10 elevado a la 10, ya que está en blanco. 10 elevado a la 10 me tiene que dar ¿qué? Y entre I sub 0, que es lo que está rojo. Y cuando ya lo tenemos de esta forma, despejar esto es más fácil. Entonces simplemente tengo que 10 a la 10, ya mantengo todos los colores en blanco, multiplicado por I sub 0 me da I. ¿Y cuánto era 10 I sub 0? Bueno, era 10 a la menos 12. Entonces, ¿cuánto me da la intensidad? 10 a la menos 2, ¿verdad? Y bueno, 10 a la menos 2 es lo mismo que 0,01 watts por metro cuadrado. Esta sería la intensidad. Entonces, esa es la A. Kaylin. Bueno, Kaylin me pregunta que si no hay problema si uno lo saca con Shift Solo. Lo puede hacer con Shift Solo, está bien. El detalle con esto es que si está bueno, yo se lo pongo bueno, pero si está malo, le pongo un 0, porque no tiene nada en el procedimiento. Si está completamente segura que ese es el resultado, genial. Pero si no, prefiero que lo hagan a mano. ¿Por qué prefiero que lo hagan a mano? Porque si lo tienen malo, tengo algo que revisarles. ¿De acuerdo? De lo contrario, les pongo un 0. ¿Listo, Kelly? Ok, con gusto. Bueno, ahora la B. ¿Qué nos piden en la B? La potencia de la fuente. La potencia. ¿Cómo podemos encontrar la potencia? Esto sí se puede hacer con la fórmula de la intensidad, ¿verdad? ¿Cuál sería la fórmula? Y igual a P sobre el área de la esfera. Sí, esa sería una posibilidad. ¿Cuál es la potencia de la fuente? Entonces sí, la intensidad sería igual a ¿qué? Sobre 4 por pi por r a la 2. Potencia entre 4pi r cuadrado. Entonces de aquí podemos despejar la potencia. La potencia sería igual a la intensidad por 4pi r al cuadrado. Y ya todo esto lo tenemos. Entonces la potencia es igual a la intensidad que nos dio 10 a la menos 2 por 4pi por ¿cuánto es r? 4 también. Sí, 4 metros, solo que el cuadrado. Por ahí pregunta Mónica si los temas de esta semana entran en el examen. Y sí, este tema todavía entra en el examen de este jueves. Entonces 4pi por 4 al cuadrado. ¿Cuánto da esa potencia? 2,01 watts. $2,01 watts. Bueno, esa sería la potencia. Y la última pregunta, ¿cuál es? La energía que habría absorbido esa persona durante 2 horas de concierto. Ok, esta pregunta es suponiendo que la persona absorbe toda la energía que se está emitiendo. Suponiendo que la persona absorbiese toda esa energía, entonces ustedes saben que la potencia siempre es la energía entre el tiempo. Así que despejando, la energía sería la potencia por el tiempo. ¿Y el tiempo de cuánto es?
Bueno, 2 horas. Hay que pasarlo a segundos. Entonces, En segundos, ¿cuánto es? 1200. Bueno, 2 por 3600, entonces 7200 segundos. Así que la energía es la potencia. ¿Cuánto nos dio la potencia? 2,01. 2,01 multiplicado por 7200. ¿Y cuánto da eso? 14.473. Sí, que en modo científico sería 1, a ver, 14.000 ¿cuánto? 472. Bueno, 1,45 por 10 a la 4. Por 10 a la 4 julios. Y esa sería la energía. Y luego pasamos al efecto Doppler, que es básicamente lo que cambia la frecuencia de una onda cuando la fuente se mueve o cuando el receptor se mueve. Y para eso tenemos estas dos ecuaciones. Esta primera es cuando la fuente es la que se mueve, y este grupo de ecuaciones es cuando es más bien el receptor el que se mueve, o el observador entre comillas, porque no está observando, está escuchando. En realidad es que el efecto Doppler se aplica para cualquier tipo de onda, no solo las de sonido, sino también, por ejemplo, para las ondas de luz, las ondas electromagnéticas. De hecho, gracias a eso es que nos hemos dado cuenta que el universo se está expandiendo por el efecto Doppler, porque las ondas parece ser que se corren hacia el rojo. Y eso lo que significa es que la longitud de onda está aumentando y por esa razón sabemos que el universo se está expandiendo. Pero esa es otra aplicación que tiene esto, con ondas electromagnéticas. Ahorita solamente estamos viéndolo en ondas mecánicas, como el sonido. En resumen, estas son las ecuaciones que usamos. Lo primero que hay que ver es si el objeto se está moviendo o si es la fuente de sonido lo que se está moviendo. Si es la fuente de sonido, usamos esta ecuación. Un más cuando la fuente se aleja y un menos cuando la fuente se acerca. Pero si más bien es el receptor el que se mueve, usamos esta otra ecuación. Colocamos un más si el observador se acerca, pero colocamos un menos si el observador se aleja. Y aquí tienen todo lo que significa. Esta FO es la frecuencia que escucha el observador. Es la frecuencia que va a percibir por culpa de este efecto que se llama efecto Doppler. FF es la frecuencia original de la fuente. VS es la rapidez del sonido. VF es la rapidez de la fuente. Y VO es la rapidez del observador. En todos los casos, la F minúscula significa fuente. La O minúscula significa observador. Entonces, digamos que tampoco es tan difícil. Entonces, esto es lo que pasa solo cuando una de las dos cosas se mueve. Pero si las dos cosas se mueven, si la fuente y el observador ambas se acercan, usamos esta ecuación. Y si ambas se alejan, usamos esta otra ecuación que está por acá. Y les había dejado este ejercicio. En este ejercicio vamos a hacer la A y ustedes hacen la B y hacen esta otra, la C. Para hacer la A, entonces en la A se pide la frecuencia que escucha un observador que está en el submarino B. Lo que dice el ejercicio es que el submarino A está viajando a través del agua hacia otro submarino que se llama B. El submarino B está en reposo. El submarino A, que es el que se está moviendo, viaja a 8 metros por segundo y emite la onda de sonar con una frecuencia de 1400 Hz. A ver, ¿esta onda se puede escuchar por el ser humano? ¿Sí o no? ¿Por qué? Sí, porque es superior a los 20 hercios y inferior a los 20 kilohercios. Sí, exacto, ¿verdad? Está por encima de los 20 Hz y está por debajo de los 20 kHz. Recuerden que todo lo que está entre 20 y 20.000 sí lo podemos escuchar. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la frecuencia que escucha el observador que está en el submarino B? Pregunta, ¿cuál es lo que se está moviendo o qué se está moviendo en esta A?
En el inciso A, se mueve el submarino A, se mueve el submarino B, los dos se mueven. ¿Cuál ecuación usamos? Solo se mueve A. Entonces, lo que se mueve es la fuente de sonido o el receptor de sonido. La fuente. Se mueve la fuente de sonido porque la fuente de sonido está en el submarino A. Entonces usamos esta ecuación. ¿La usamos con un más o la usamos con un menos? Con un menos. La usamos con un menos porque la fuente se está acercando. Entonces la fuente está en el submarino A. Vean que el submarino A se está moviendo y emite una onda de sonar. Como viaja hacia el submarino B, significa que se están acercando. Entonces, por eso de ahí utilizamos esta primera ecuación de aquí con un menos acá, porque se están acercando. Entonces, en la A, simplemente utilizamos la ecuación que teníamos. Y dice que esto es la velocidad de la fuente entre, bueno, la velocidad del sonido dividido entre la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente, y todo eso se multiplica por aparte por la frecuencia de la fuente. ¿Cuánto sería la velocidad del sonido en este caso? Ahí nos dieron la rapidez del sonido. Dice que la rapidez del sonido es 1533. Entonces, 1533. ¿Por qué uso ese dato? Bueno, porque ese dato me está dando el ejercicio. Entre la velocidad del sonido, que sería también 1533, menos VF. ¿Cuánto sería VF? 8. Que es la velocidad de la fuente. Por FF, ¿cuánto vale la frecuencia de la fuente original? 1400. 1400. Entonces, ¿cuánto sería la frecuencia que escucha el observador? 1407. ¿Unidades? En hertz, ¿qué se dice? Hertz, exacto, siempre son hertz. Algo importante, en el efecto Doppler siempre va a suceder algo. Cuando las ondas se acercan, ya sea porque la fuente se acerca o porque el receptor se acerca, siempre la frecuencia va a aumentar. De esta manera uno puede analizar si el ejercicio tiene una respuesta que tenga sentido. Y claro, vean que esta es la frecuencia que está escuchando el observador, es 1407. Es un poquito más grande que la frecuencia original, que era 1400. Claro, la frecuencia tiene que aumentar porque se está acercando. ¿Qué pasa si más bien obtenemos una frecuencia menor? Bueno, eso nos indicaría que algo se está alejando. Siempre entonces, cuando lo que sea, ya sea la fuente o el observador, se acerquen, la frecuencia tiene que dar más alta. Y si se alejan, o alguno de los dos se alejan, la frecuencia tiene que dar más pequeña. De esta manera uno más o menos va dándose cuenta que todo está dando bien. Siempre en el efecto Doppler, cuando los objetos se acercan, la frecuencia va a ser más alta. Y cuando la frecuencia, más bien, se mide si algo se está alejando, si se están alejando, la frecuencia va a dar menor. Ahí les dejo a ustedes para que hagan la B y el que dice de tarea. Y al final, bueno, todos sabemos que una de las aplicaciones que tienen los sonidos y los ultrasonidos son aplicaciones médicas. Y en las aplicaciones médicas tenemos frecuencias que son mayores a los megahertz. Y las usamos para ver tejidos blandos como músculos, tendones, vasos sanguíneos, nervios, fetos y demás. Incluso vean que aquí también les dejé ver estos otros links, estos otros videos que estaban por acá. Son 3, son muy importantes. Una pregunta. A ver, los perros. Los perros pueden escuchar algunos ultrasonidos y los gatos también. Según Wikipedia, busquen por ahí cuál es la frecuencia máxima que pueden escuchar los perros y cuál es la frecuencia máxima que pueden escuchar los gatos. A ver, voy a buscar aquí un toque los participantes. Alison, ¿está por ahí? ¿Me escucha?
Sí, profe. Ya lo estoy buscando. Alison, busque la de los perros y Diana Rodríguez, hola Diana, ¿me escucha? Búsquele la de los gatos. Sí, profe. Dice que de los perros es 45.000 Hz. Perros 45.000 Hz. ¿Y gatos? ¿Qué encontraron de los gatos? Dice que 50.000 y los gatos jóvenes 100.000. Ok, gatos jóvenes 100.000. Los gatos jóvenes entonces sí, escuchan una frecuencia mucho más alta. 100.000 Hz. ¿Y cuánto eran los perros? Más o menos, perdón. 45.000. 45.000. Eso es lo máximo que escuchan. Entonces, ¿los gatos pueden escuchar ultrasonidos? Sí. Los perros también. Pero ¿cuáles de los dos escuchan más ultrasonidos en un rango más amplio? Los gatos. Claro, los gatos, ¿verdad? Ahora, digamos que un gatito se quiebra una patita y usted le hace una imagen por rayos X, que eso es diferente a un ultrasonido. Más adelante vamos a ver que los rayos X son electromagnéticas y el ultrasonido son mecánicas. Pero digamos que se quiebra la patita y hay que hacerle una imagen por rayos X y también un ultrasonido para ver cómo están los tendones de la patita. Cuando llevamos el gato a hacerle el ultrasonido, ¿será que el gato puede escuchar su propio ultrasonido? Los seres humanos, Sí. los seres humanos no, porque solo escuchamos entre 20 y 20.000. Pero el gato podría escuchar su propia imagen cuando le están haciendo el ultrasonido. Alguien por ahí dijo que sí. ¿Por qué sí? Porque si escuchan los ultrasonidos, digamos, esas frecuencias sí las escuchan. Ok, pero recordemos que los ultrasonidos son todo un rango. A ver, si yo tengo aquí la escala de los sonidos, digamos que en este punto, bueno, aquí hay 0. Digamos que en este punto hay 20. Todo esto se mide en hertz. Aquí hay 20 hertz. Aquí, en esta parte se llama infrasonido, IS. Desde los 20 hasta los 20.000, o sea, hasta los 20 kilohertz, toda esta parte de acá, esto es audible, sonido audible por el ser humano. Y de acá para allá se llama ultrasonido, US. A veces si ven un aparato que diga US significa ultrasound o ultrasonido, como le quieran llamar. Todos los que están de 20.000 para arriba se llaman ultrasonido. Pero según lo que dijo la compañera que buscó la frecuencia de los gatos, ¿hasta dónde llegaba el gato? 50.000. No, creo que ese era el perro, más bien. Creo que era 100.000. Por ahí más o menos 100.000, ¿verdad? A los gatos jóvenes, sí decía. Sí, más o menos 100.000 hertz. Sin embargo, las imágenes, ¿por dónde andan? Cuando hacemos imágenes de ultrasonido, que les coloqué en la presentación. Que son mayores a los megahertz. Ese es el detalle. Megahertz. ¿Y cuánto es mega? 1.000.000. Son millones de hertz. 10 a la 6 hertz. Un gato llega apenas hasta 100.000. No llega a los millones. Y un perro mucho menos. Porque son megahertz las imágenes. En resumen, a ver, ¿los gatos y los perros pueden escuchar esas imágenes? No. No. No, no pueden, porque las imágenes son mayores a los millones de hertz y con costos llegan ellos a los 100.000 hertz. Por eso es que no hay que comer ese cuento de personas que tal vez nos dicen algo con palabras muy técnicas y les creemos solo porque utilizan palabras técnicas. Así que ni los gatos ni los perros pueden escuchar sus propias imágenes porque son de demasiada frecuencia. Sí pueden escuchar algunos ultrasonidos, pero no todo el rango de los ultrasonidos, que es un rango infinito realmente. Bueno, y con esto terminamos la materia.
que se va a evaluar para este jueves. Recuerden que en la carta al estudiante se los había colocado desde un inicio. Por ser un curso de verano, podemos incluso evaluar temas que se han visto en la clase antes. Ok, de ahora en adelante me voy a dedicar solamente a hablar rápidamente del examen y además de eso ver alguna consulta que tengan, consultas o comentarios acerca de los temas pendientes. Por si acaso, les voy a mostrar algo aquí rápidamente. Ya están viendo mi Google, ¿verdad? Bueno, Internet. Sí. Ok. Nosotros estamos ubicados en este momento en esta semana que dice ondas. Pero el jueves, aquí en esta parte, se les va a habilitar algo que dice examen. Entonces, eso se habilita el jueves. Puede ser que esté habilitado antes, pero ustedes no van a tener acceso al documento. El examen va a ser a partir de las 5 p.m. Desde las 5 hasta las 8 p.m. O sea, tienen 3 horas. De aquí ustedes van a descargar el documento del examen. Es un PDF. Tienen 3 horas para hacer el examen a puño y letra, escrito. ¿De acuerdo? Escrito con las manos de ustedes, a puño y letra, a lapicero. Tienen 3 horas para hacerlo y tienen 3 horas para enviarlo también. Tienen que cargarlo y subirlo aquí mismo. Ustedes lo van a poder subir aquí mismo, a mediación virtual, cualquier cosa. Repito, por eso estoy grabando acá, para que todo quede claro. Estas son las instrucciones oficiales. Si alguien después de las 3 horas no puede cargar el examen, automáticamente tiene un 0. Por eso les estoy dando 3 horas. El examen se hace fácilmente en 2 horas, pero les estoy dando 1 hora de más para que puedan terminar de redactarlo, terminar de escanearlo y terminar de subirlo. Tienen que subirlo en formato PDF. En el examen, en el enunciado del examen que van a tener aquí mismo disponible, van a tener todas las instrucciones detalladamente. Porque de hecho también les voy a pedir que firmen todas y cada una de las páginas del examen que ustedes están redactando. Entonces necesito que en cada una de las páginas venga la firma de ustedes, en todas las páginas. Y que después de eso ustedes lo escanean con CamScanner o I Love PDF, lo que quieran, y lo suben aquí mismo. Repito, el examen está hecho para que en 2 semanas puedan hacerlo en 2 horas puedan hacerlo fácilmente. Y les doy 1 hora extra, o sea, un total de 3 horas, para que puedan cargar el PDF que ustedes escanearon aquí mismo. Ahora sí, escucho las consultas. Profe, yo quería saber si, digamos, a la hora de hacer los procedimientos, hay que ir poniendo las unidades en todos, o podemos hacer como ejemplo, como hace usted ahí en la pizarra, que pone como las unidades solamente en la respuesta final. Sí, eso yo se los comenté eso al inicio del curso. Hasta el puro final, si ustedes quieren, colocan las unidades. No es necesario estar haciendo unidades todo el tiempo. Hasta que da pereza eso y uno se confunde mucho. Pero al puro final, cuando den la respuesta, sí necesito las unidades. No en el procedimiento, pero sí al puro final. Ok, súper, gracias. Con gusto. Profe, Ajá. para el examen, bueno, hay que escribir la pregunta con su respectiva respuesta o solo respuestas enviamos. No es necesario que escriban la pregunta. La respuesta es suficiente. Pero si identifiquen 1, 2, 3, 4 y 5. Les ponen un Ok. numerito. No es necesario que escriban la pregunta otra vez, pero sí que coloquen un número para saber cuál respuesta es. Ok, gracias. Con gusto. Profe, entonces el examen, digamos que se abre a las 5 y ya se cierra a las 8. Exacto. Y no he enviado el examen a las 8, me puede decir que llegó el rey de Inglaterra y que le pasó algo, que tienen un 0. Y O recuerden, sea que si, sí, o sea, si se va al internet o algo así, no importa, o sea, tendríamos un 0. bueno, y no, para eso también hay, por ejemplo, datos del celular o datos del papá o de la mamá o del trabajo o de quien sea. No se va a ir el internet, créanme que no. Si se fuera el internet, yo necesito que ustedes vayan a ICE o a Colby o a Movistar o a Claro y pidan el informe de que efectivamente en esas horas de pura casualidad se fue el internet. Casualidades de la vida, ¿verdad? Tenemos que conectarnos a Zoom. ¿Usted es Celeste? No, tenía la duda. Ah, bueno, Celeste preguntó lo mismo. No es necesario conectarse a Zoom. El examen va a estar aquí disponible.
Profe, ¿y si tenemos dudas con alguna pregunta por el chat o... Yo lo que voy a hacer es que me voy a conectar unos minutos por si hay consultas. Me voy a conectar a las 6 p.m. Unos 5 minutos solo para ver consultas. Me voy a conectar a las 6 p.m. para que ya hayan tenido chance de leer el enunciado y cualquier otra consulta que tengan. Obviamente voy a ver consultas más de formato, no tanto consultas teóricas o conceptuales o de cálculos, eso no lo voy a responder, sino más que todo consultas de cosas administrativas. Pero sí, me voy a conectar unos minutos a las 6 p.m., alrededor de las 6 p.m., para que ya hayan tenido chance de leerlo todo, para ver las consultas que tengan. Profe, y una pregunta, cada ejercicio tenemos como que ir escaneándolo y subirlo, o sea, como, qué sé yo, si son 5 ejercicios, tenemos que escanear 5 fotos y subirlas en PDF, o al final podemos adjuntar todo como un solo PDF y solo Sí, subir un archivo. en un solo documento, tranquilo. Ustedes pueden hacer un solo documento y ahí que vengan todos. No quiero varios documentos, solo un documento, de hecho. Pueden comenzar a subir ahí los pantallazos o las imágenes o lo que sea, puede ser un Word o directamente PDF, pero al final lo necesito en PDF y un solo documento, solo uno. Y profe, solo se puede hacer con lapicero, ¿verdad? No, en realidad lo pueden hacer a lápiz, pero el problema de si lo hacen a lápiz es que a veces no se va a ver bien en la fotografía. Entonces prefiero que lo hagan a lapicero para que haya buen contraste y yo poder ver bien lo que tengo que revisar. Si yo no entiendo algo o no se ve claramente, les pongo un 0 también. Necesito que se vea claramente. Ok. Y que sean ordenaditos, ¿verdad? Dana, iba a decir algo. Sí, respecto a entregar el examen, ¿se lo enviamos por correo o ahí va a haber como un buzón? Aquí mismo en mediación virtual va a haber una parte donde ustedes van a poder cargar ese PDF. Ok, perfecto. Y también sería solamente como escrito a mano en hoja y papel, no se puede como escrito en digital. Bueno, podría ser en digital, pero necesito que venga una firma de ustedes en todas las páginas. Ok, entiendo. Gracias. Ok, con gusto. ¿Algo más? Profe, y cuando subimos el Profe, examen, perdón, cuando subimos el examen, ¿se guarda de una vez o luego hay que darle confirmar envío? Es que hay profes que activan como 3 opciones, como lo subimos, luego hay que darle confirmar y luego pregunta que si está definitivamente seguro y que si es su propio trabajo, no sé qué, y ya al paso 5 finalmente se envía. El detalle con eso es que a veces uno lo hace porque a veces suben un documento y lo quieren cambiar y como lo quieren cambiar hay que darle confirmar envío. Entonces, tal vez ustedes van a pensar que eso no es necesario, pero a veces sí es necesario, porque a veces dice, uy, no, ese no era el PDF. Me ha pasado muchas veces que me mandan un PDF de algo que no tiene nada que ver. Entonces, por eso es que les da confirmar envío. Por si acaso, mejor denle confirmar envío. Profe, yo le iba a preguntar, bueno, quería que repitiera lo que la compañera le preguntó antes, es que se le cortó y me interesaba saber qué era. Bueno, no sé qué sería. Ya me han preguntado muchas cosas. Antes del muchacho, una compañera le habló, una muchacha. Profe, creo que es lo de la pregunta de que si se puede digital o en papel. Sí, yo les dije que no tengo problema con que lo hagan digital, pero recuerden que todas las páginas deben venir firmadas por ustedes, todas y cada una de las páginas. Ah, está bien, gracias, profe. Con gusto. Recuerden que para eso les estoy dando 3 horas en total y en menos de 3 horas deben estar cargados los archivos. ¿Algo más? Bueno, a ver, consultas de ejercicios, problemas o conceptuales. Profe, yo tengo una, pero es de la parte de fuerzas y leyes de Newton.
¿Sí? ¿Cuál sería? Sería el problema de la diapositiva 18. Ok, bueno. ¿18? Aquí. Y ese problema. ¿Cuál es la consulta? Ah, en la parte del despeje. Al final. Ok, hagamos algo. ¿Puede mandar ahí al grupo el desarrollo que usted tiene hasta ahora? Sí, claro, profe. Nada más que está lápiz, entonces no creo que se vaya a ver como muy bien. Quizás sea muy borroso. Bueno, tal vez. Profe, ahí cuando se va a dibujar el diagrama de fuerzas, para el peso, yo le coloco la flechita, o sea, la W con flechita arriba o sin flechita. Porque me había dicho que en este caso sería solo magnitud. ¿En el diagrama? Sí. No, no, sí lleva la flechita, porque la flechita va para abajo. O sea, la flechita de vector indica que la fuerza del peso va hacia abajo. Pero aún así no se coloca el 9,8 con negativo hasta que sea como ya la fórmula. Sí, usted solo coloca el negativo, el 9,8, ya cuando está en la fórmula y solo una vez Ok. en la dirección. Por ejemplo, acá, para que quede más claro. O sea, si usted hace el diagrama de fuerzas de esa parte y le toca colocar la fuerza del peso, usted en el dibujito, en el diagrama de fuerzas, solo lo coloca acá. Este es el peso. Pero a la hora de colocarlo en las fuerzas en Y, que en este caso debe ser igual a 0, cuando vaya a colocar el peso, bueno, usted escribe menos el peso, porque este menos indica que va para abajo. Y este negativo, recuerden que ya hablamos de esto muchas veces, este negativo solo se coloca una vez. ¿Por qué? Porque esta flecha va para abajo, pero nunca más se vuelve a colocar. Ya este negativo es el negativo del 9,8 que va acá. Porque recuerden que esto es M por G o G por M. Este negativo ya es el negativo de este 9,8. Solo se coloca una vez y nunca más. Ok, muchas gracias. Con gusto. Bueno, ya la compañera está enviando lo que había hecho ella. Profe, Ajá. miras que yo tengo una duda, como que estudiando con unos compañeros, nos surgió una duda sobre el ejercicio de caída libre, uno de que era que una muchacha tiraba un osito desde un edificio. Ujú. Habíamos puesto que la posición final eran los 45 metros de altura que tenía el edificio. No. Y es que no sé, bueno, no sé por qué, pero yo lo tengo así y otro compañero también lo tenía así y nos había dado la respuesta de la diapositiva. Eso es porque... Pero después, Sí, eso yo les perdón. había comentado que uno puede cambiar el nivel de referencia. Y si usted quiere, usted puede colocar el nivel de referencia aquí, en la parte más alta. Y si usted coloca todos los datos bien, sin importar dónde usted coloca su 0, recuerde que el nivel de referencia es donde Y vale 0. Si usted cambia el nivel de referencia, puede ser que el ejercicio le dé bien, puede ser que sí, no hay problema. Pero Es que nosotros, digamos, yo les ajá, perdón. enseñé que en la vida real, de forma más lógica, uno coloca el nivel de referencia aquí, en el suelo. Pero usted lo puede colocar en la mitad, si usted le da la gana, o arriba, o donde usted quiera, y si todo lo hace bien, al final el ejercicio va bien. Sin embargo, yo prefiero que el nivel de referencia lo coloquen donde es más obvio, donde tiene más sentido común, que sería en el suelo. Ok, es que, sí, digamos, y lo hice como de las dos formas, como usando posición inicial como 45 y otra posición inicial como 0 y me dieron diferente. Eso es porque algún signo no está considerando. Pero entonces, en ese caso es preferible que coloque el nivel de referencia en el suelo real.
que sería como aquí. Ok, entonces cuando tenemos ejercicios así de caída libre, se pone como posición inicial 0. Ya sí es lo que hace el ejercicio más sencillo. Ok. Ahora, la posición inicial no necesariamente es 0. O sea, usted puede tener el objeto acá y su posición inicial no es 0. Yo lo que le Ajá, estoy ajá. diciendo es que el nivel de referencia, o sea, y igual a 0, está aquí. Ajá. La posición inicial de este objeto puede ser muy diferente, puede ser 100 metros, si está arriba. Si está aquí abajo, al inicio, bueno, ahí sí, la altura inicial sería 0. Pero si está aquí, con respecto al suelo, ya estaría a otra altura. Ok, es que sí, ya me confundí. Es que era eso, digamos, que en el ejercicio decía que ella tiraba el osito desde 45 metros de altura. Sí, porque el oso está como por acá. Ajá, entonces esa sí es la posición inicial. Pues sí, porque Es que yo medido no, desde el suelo, medido desde aquí hasta acá, hay ajá, 45 metros. ajá, es que yo no sé por qué la primera vez que lo hice, no sé si los demás compañeros lo tendrán igual, tenía 45 metros como Pero, posición a final. ver, digamos, ya para resumir todo esto, este ejercicio lo hicimos en la clase y está ahí Sí, grabado. sí, 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 yo estaba en la clase. Ok. Entonces, sí, lo ideal es colocar el nivel y igual a 0 en el suelo, donde tiene más sentido. Y todo medirlo a partir del suelo. Si esto fuera un topo, y este bicho aquí no es un oso, sino es un topo y se mete aquí por debajo de la tierra, si este topo llega aquí, y entonces esta posición inicial o la que sea, y sería algo negativo porque está por Ujú. debajo del nivel del suelo. Ajá, sí, Pero como estaba por encima, ya va a ser un número positivo. ok. Está bien, gracias. Con gusto. Profe, Ujú. y en este caso, digamos, de caída, ¿verdad? Siempre va a la velocidad negativa. No, no siempre, depende cuál velocidad. Bueno, la inicial. No siempre, depende. Lo que siempre es negativo es la gravedad, nada más. La velocidad inicial, la posición final y cosas de esas pueden ser negativas dependiendo de la situación o pueden ser positivas. Lo único que siempre es negativo es la dirección de la gravedad, nada más. Las otras cosas pueden ser diferentes dependiendo de lo que esté ocurriendo, así que tienen que pensarlo bien. Profe, en el caso de que dicen que la muchacha que está arriba en el edificio tira el osito como hacia arriba, o sea, la velocidad inicial sí sería como positiva, pero si lo Sí, tira como hacia abajo sí sería negativa, ¿verdad? exactamente. Y si lo suelta o lo deja caer, sería 0. Ok, perfecto. Gracias. Con gusto. Voy a hacer rápidamente el ejercicio que pidió la compañera bueno, el que mandó ahí el grupo. El del saco no es un objeto de 1 Newton, más bien. Entonces, es la diapositiva 18. Bueno, se lo voy a colocar por si acaso. Es este de aquí. Entonces, de ahí se hace muy parecido como hicimos el anterior, que había sido el del semáforo. Primero hacemos el diagrama de fuerzas para este objeto y luego hacemos el diagrama de fuerzas aquí para el punto C, para el nodo. Entonces, si hacemos primero el diagrama de fuerzas para, ¿qué es ese objeto? Es como ¿qué será esa cosa? Dice que es como una lámpara, profe. Sí, es como una lámpara. Entonces, para la lámpara, de ahí simplemente tenemos la fuerza para arriba y la fuerza para abajo. La fuerza que va para arriba se llama la tensión C y la que va para abajo es el peso. Si hacemos suma de fuerzas en Y, que es igual a 0, tenemos que TC menos el peso es igual a 0. Y de aquí sacamos que la tensión C es igual al peso. Pero el ejercicio dice que la tensión C, o sea, el peso, dice que el peso es de 1 Newton, entonces la tensión C es también de 1 Newton. Esta es la parte fácil. Si ahora lo hacemos para el nodo, que es el punto donde se unen las cuerdas,
Tendremos una tensión que va para allá, que es la tensión B, la que va para abajo, que es la tensión C. Vean que estamos aquí en el nodo. Y la que va como para acá, que sería la tensión A. Viendo los ángulos de esta parte de aquí, entonces en B tenemos 45 grados. C viene directamente sobre el eje. Y este otro ángulo de aquí sería 30, ¿verdad? 30 grados. Entonces, si hacemos primero suma de fuerzas en X es igual a 0. En X tengo a TV en X positivo. Profe, ¿Sí? con permiso. Es que creo que en la fotito del ejercicio dice que A está a 60 grados, pero no sé si es por alguna razón que usted puso 30. Es que 60 es este de aquí. Ah, ok, ok. Pero nosotros normalmente usamos el ángulo que nos está pegando el eje X. Y el ángulo complementario sería este. 60 más 30. Ah, sí, está bien. Gracias. Entonces, TV en X positivo, menos TA en X, vea que es negativo porque esta tensión de A va hacia la izquierda. Esto es igual a 0. Entonces, de aquí llegamos a que TV en X es igual a TA en X. Y entonces, esto es TV por el coseno de 45 debe ser igual a TA por el coseno de 30. Y llegamos a esta relación. De aquí, por ejemplo, podemos despejar TV, que sería TA cos de 30 entre cos de 45. ¿Cuánto da cos de 30 entre cos de 45? 1.22. 1,22. Está bien redondeado eso. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces luego hacemos la suma de fuerzas en Y, también igual a 0. Y tenemos en Y, tenemos todas. Solo que solo TV va para arriba. TA viene como hacia abajo y TC también. Entonces, TA en Y menos TV en Y menos TC en Y, 0. Vean que TV y TC... Profe, perdón. Es que es al revés. El que va positivo es A. Sí, perdón. B, perdón. Este de aquí se llamó B. A está de este lado, gracias. Es que normalmente teníamos aquí A, luego B y luego C. Entonces, si TV es la que va positiva, TV es positiva, la A está a este lado, entonces la A va negativa. Y la de C también va negativa, ¿verdad? Porque va para abajo. Entonces la A y la C son las que están definidas que van para abajo. Y la B hacia arriba, por eso lo dejé positivo. Entonces, bueno, de aquí, despejando toda esta cosa, va a ser un poco fácil. Porque, por ejemplo, si ven aquí la tensión C, toda la tensión C va para abajo. Completamente hacia abajo. Como la tensión C va completamente hacia abajo, no es necesario que yo escriba TC en Y. Porque todo lo que tiene TC está en el Y. Y toda es negativa. Y de hecho conocemos cuánto vale. ¿Cuánto vale? TC vale 1. Sé que TC vale 1 porque lo teníamos desde el inicio. De aquí podemos despejar. Y menos TA en Y más TV en Y es igual a 1. Simplemente agarré este menos 1 y lo despejé. Entonces, menos TA por el de TA es el de 30. Recuerden que TA en Y va con seno. Entonces, menos TA por seno de 30 más TV por seno de ¿cuánto es ese?
El 1 que estaba aquí a la derecha, nada más lo pasé para la derecha, ya positivo. A ver, ¿de cuánto era el ángulo de TV? 45. Ajá, es igual a 1, ¿verdad? Este 1 sale nada más de agarrar este -1 y pasarlo para la derecha. Entonces ya por eso no queda 0, queda el 1. Y de aquí era cuando combinábamos las ecuaciones. Y aquí tenemos que TV lo puedo cambiar por TA por 1,22. Entonces, menos TA por seno de 30 más TV, ahora sí sigue TV, pero este TV que está aquí en celeste, lo puedo cambiar por esto, por TA por 1,22. Y luego viene el seno de 45, que es esta parte que ya había dejado. Esto de aquí, ¿verdad? Eso lo mantengo. Y lo que queda aquí es despejar. Puedo sacar a factor común el TA. ¿Qué me queda? Saco el TA de aquí y saco el TA de aquí. A factor común. Entonces queda menos el seno de 30 ¿más qué? 1,22 por seno de 45. Y eso es igual a 1. ¿Está ahí todo bien? Sí. Y bueno, como ya saqué a factor común y todo esto está multiplicando, yo esto que está aquí, que está multiplicando solo esto, lo voy a despejar. Y lo paso a dividir. ¿Y cuánto da todo eso? A mí me da 2,76. A mí también. 2,76 por 10 a la 0. 2,76 Newton. Bueno, eso es TA. ¿Y TV? Bueno, por definición TV es TA por 1,22. Entonces, 2,76 por 1,22. ¿Cuánto da eso? $3,37. 3,37. A mí me dio así. Bueno, en las respuestas, la tercera cifra de las respuestas es diferente. Ahí dice 2,73 y en la otra dice 3,35. Pero yo les he comentado que con que las dos primeras cifras sean iguales, ya con eso es suficiente. Si la tercera cifra les da diferente, no se preocupen, eso simplemente es el redondeo. Pero al menos que las dos primeras dos cifras den iguales. Bueno, para la compañera que tenía la duda, ¿ya quedó claro? Sí, profe, todo bien. Muchas gracias. Ok, con mucho gusto. ¿Algo más? Sí, profe, ¿me escucha? Sí, dele. Sí, profe, es que vieras que yo tenía una duda con el ejercicio de las dos piedras que se lanzan, que se cruzan. Es que, digamos, el problema que yo tengo con ese es que, digamos, yo logro sacar las respuestas, pero la primera respuesta, que es la del tiempo, casi que la saco más por lógica, o sea, por sentido común y no tanto por cálculo, me explico, a través de fórmulas. Y la verdad es que no logro acomodar, digamos, los datos de forma en que lo pueda sacar a través de fórmulas. Y, digamos, el problema con eso es eso, que si viniera un ejercicio similar, pero con datos diferentes. Pero a ver, para las pues, fórmulas, yo les dije primero que vieran el ejercicio del auto que persigue el camión. ¿Ya vio eso? ¿Y ya lo entendió? Sí, sí, lo vi, lo entendí, pero con este, digamos, como este va en sentido contrario, no sé si al ir en sentido contrario hay que acomodar los signos distintos.
distinto. No sé si me explico bien. Sí, digamos que esta es la piedra, no sé, esta es la piedra 2 y esta es la piedra 1. Usted nada más tiene que igualar las ecuaciones de posesión. El detalle es que, a ver, la ecuación, por ejemplo, y final para la piedra 2 sería menos 9,8 entre 2 por el tiempo al cuadrado. Más su velocidad inicial. ¿Cuánto es su velocidad inicial de la piedra 2? La piedra 2 es la que está cayendo, digamos. Sería de 10. Sería de menos 10 porque va para abajo. Por el tiempo. Sí, sí. Más la posición inicial, ¿cuánto sería? 10 metros. 10 positivo, porque está aquí arriba, ¿verdad? Es una posición. Y ahora, la ecuación de la piedra 1, y final 1, esta primera parte es igual, porque la gravedad siempre tiene signo negativo, aunque vaya para arriba o para abajo. Hemos hablado de eso como 28,000 veces. Ahora, la velocidad inicial de la piedra 1, ¿cuánto es? Ese sí sería 10 positivo, 10 casi arriba. positivo, exacto, porque va para arriba. ¿Y la posición inicial? Se lanza de una altura de 10 metros. No, esa fue la 2. Ah, no. ¿Cuál es la posición inicial de esta? 0. Más 0. cero. Bien, entonces lo que usted tiene que hacer es igualar esta ecuación con esta otra ecuación. Ya los demás lo hicieron. ¿Alguien ya lo hizo así? Profe, yo traté de hacerla así, pero todavía no la puedo terminar. Bueno, si usted iguala las ecuaciones, voy a hacerlo así rápidamente. Obtiene de esta ecuación de aquí, de este lado, menos 9,8 entre 2 por el tiempo al cuadrado, menos 10t más 10. Lo igualo con esta otra de abajo. Menos 9,8 entre 2, t al cuadrado, más 10t. Ya están igualadas. Este término de aquí es exactamente igual a este término de acá. Se cancelan. Son iguales en signo y en todo. Entonces solamente me está quedando menos 10t más 10 que es igual a 10t. Y bueno, de aquí, este que está acá, por ejemplo, lo puedo pasar allá. Lo despejo. Entonces tengo que 10 es igual a 10t. ¿Y qué le pasa a este otro de aquí? Pasa positivo. Más 10t. ¿Y cuánto es 10t más 10t? 20t. Divido 10 entre 20 es igual a t. ¿Y cuánto es 10 entre 20? Es un medio. 0.5. Es lo mismo que 0,5. Ese sería el tiempo. Gracias, Roy. Con mucho gusto. ¿Qué más, chicos? Yo tenía una duda con la 20 de la diapositiva 20, perdón, de cinemática, creo. Mentira, creo que era la de, ajá, las de Newton, perdón. El problema 41. En la 20. Ajá, ajá, esa. ¿Cuál es la consulta? No sé cómo tomar en cuenta la fuerza normal. Ok, la voy a guiar con esto. No se lo voy a hacer todo. Voy a guiarlos. Ok, gracias. Un toquecito, porque esta cosa se quedó pegada. Ok, en este caso, digamos que el objeto está por aquí y tengo que dibujar las fuerzas que actúan sobre él. El objeto es como ese bloque que se va ahí.
La fuerza que se llama F, esa fuerza F viene como por aquí. Bueno, voy a dibujarla en rojo. Viene como en este sentido, para allá. Pero lo que yo les recomiendo es que dibujen la fuerza cuando ya traspasó al objeto. Entonces, en este caso, que sería más bien como dibujarla, no aquí, sino cuando ya lo traspasa. O sea, colocar esa fuerza más bien aquí en esta dirección, cuando ya va para allá. Y después la fuerza normal, ¿en qué dirección iría? Vean que cuando usted empuje el objeto para la izquierda, esta fuerza normal actúa más bien para la derecha. Entonces la normal viene más bien en esta dirección. Profe, ¿Sí? esa fuerza que, digamos, usted dibuja traspasando el objeto, igual forma el ángulo ahí mismo de 60 grados. Con respecto al eje X. Sí. Sí, exactamente. Son estos mismos 60 que estarían por aquí. Porque en realidad esto viene como por acá, la fuerza venía como por aquí, más o menos. Y los 60 grados estaban acá. Pero, a ver si me sale bien. Sí, estos 60 originalmente están acá, ¿verdad? Sí, profe. Ya que este ángulo de acá es opuesto por el vértice con este, entonces tienen que valer lo mismo. Ah, ok. Y bueno, el peso por supuesto que viene para abajo, ¿verdad? Entonces aquí viene el peso. Y estas serían todas las fuerzas. Ya con ese diagrama es un poco más fácil. Entonces vea que si la normal viene hacia la derecha. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Ok, con gusto. ¿Algo más? Profe, en los ejercicios donde está como un objeto colgando de cuerdas o así, ahí no habría como normal, ¿verdad? Porque no está como, no hay una superficie. Exacto, por aquí haya fuerza normal tiene que haber superficie, porque la fuerza normal es de contacto con superficies. Si solo está colgando con cuerdas, entonces todas son tensiones solamente. Y muchas gracias. Con gusto. Profe, respecto a la fuerza normal, a mí lo que me gustaría agregar es, digamos, antes yo he llevado como cursos de física, a mí me habían dicho que es básicamente lo de la fuerza de contacto, lo que quiere decir es que, bueno, esos dos objetos que están pues en contacto irónicamente, no es como que uno esté perforando al otro, o sea, hay una fuerza que hace de que el objeto que estamos estudiando no pueda atravesar, por ejemplo, una pared, como cuando usted la toca o no sé, cuando usted se estrella con algo, hay una fuerza que evita que usted pueda atravesar ese objeto. Entonces, como me han enseñado a mí lo que es la fuerza normal, una u otra forma de entenderlo. No sé qué le parece. Sí, sí, muy bien, me parece muy bien. Es una fuerza de contacto por la tercera ley de Newton, que es la de acción y reacción. Usted toca el objeto, pero el objeto lo toca a usted en dirección contraria. Esa es la fuerza normal. Una fuerza de contacto que va en dirección contraria y que evita que usted traspase el objeto. Está muy bien dicho. ¿Algo más? Bueno, chicos, cualquier cosa, recuerden que el jueves ya está disponible el enunciado del examen. Recuerden todas las leyes o todos los parámetros del examen que les dije ahorita. Cualquier cosa, yo me conecto pasaditas las 6 del jueves para ver las consultas que tengan. Recuerden que tienen un máximo de 3 horas para haber cargado y enviado todo. El examen está hecho para hacerlo en 2 horas. Son 4 problemas numéricos y una pregunta de análisis conceptual. Y les doy una hora extra, o sea, 3 horas en total para que lo carguen en un solo PDF, un solo archivo, con todas las páginas firmadas por ustedes. Profe, ¿Sí? además de, digamos, de la firma, obviamente el nombre, y no sé si número de carnet también como al inicio o no.
Con el nombre y la firma es suficiente, el carnet no es necesario, nombre y firma. Ok. Profe, Ujú. la firma tiene que estar en alguna parte específica de la hoja, puede ser como arriba o al final. Puede ser arriba, puede ser abajo, me da igual, pero que se vea bien. Ok. ¿Algo más? Profe, y mañana todavía podríamos como enviarle dudas en caso de que surja alguna, o ya mañana mejor no molestarlo. Me las pueden enviar, pero no estoy seguro que las pueda contestar. Haré todo lo posible, pero si no puedo, espero que me entiendan. Pero haré todo Ok, lo posible. está bien, muchas gracias. Con gusto. Bueno, chicos, buenas noches. Cuídense mucho y que les vaya excelente. Buenas noches, profe. Muchas Buenas gracias. noches, profe, gracias. Profe. Buenas noches, gracias. profe, Hasta gracias. luego. Profe,